Primera bienaventuranza. Lo primero que tenemos que hacer al considerar un texto tan central en el cristianismo como son las bienaventuranzas es tomar conciencia de que el Señor está con nosotros. Y toda la explicación va a ser una tentativa de esclarecer lo que Él quiso decirnos. No se trata, pues, de exhibir erudición, ni de hacer una explicación complicada, sino de desentrañar lo que el Señor quiso enseñarnos con estas bienaventuranzas que nos transmite el Evangelio de Mateo. Las bienaventuranzas están en el capítulo 5 de Mateo, y son, como sabemos, el principio del Sermón de la Montaña. En este momento del Evangelio de Mateo, que redacta la vida de Jesús de esta manera, cada evangelista la relata desde su punto de vista teológico, ya Jesús ha pronunciado el pregón general en Galilea sobre la proximidad del reino de Dios o del reinado de Dios. Y después de eso ha llamado a dos parejas de hermanos, Simón y Andrés, primero, y después a Santiago y Juan. Estos hombres fueron evidentemente sensibles a aquel pregón inicial. Eran hombres inquietos, porque en cuanto Jesús los llama, responden, lo cual quiere decir que el pregón de Jesús sobre la proximidad del reinado de Dios había suscitado en ellos una enorme esperanza, porque el reino de Dios era la gran expectación de Israel. Estos hombres abandonan todo, se van con Jesús y lo siguen. Después de esto, Jesús cura enfermos, expulsa demonios, cura paralíticos y empieza el contexto del Sermón de la Montaña. Comienza en el último versículo del capítulo 4, en el verso 25, donde dice que grandes multitudes seguían a Jesús desde toda Siria, Jerusalén, Judea, Idumea, Tiro y Sidón. Toda esa multitud sigue a Jesús, pero no como lo han seguido los otros, porque los otros, para seguirlo, han abandonado todo. El de la multitud, es un seguimiento no comprometido. Hay una simpatía por Jesús, pero esa multitud no se puede decir que sean de discípulos de Jesús. Al ver la multitud proveniente de todo el antiguo territorio de Israel, tal como idealmente se describe en tiempo del rey David, Jesús subió al monte. ¿Qué significa el monte? Si le pone el artículo, lo normal sería que Mateo dijera al monte tal, con su nombre. Y si no pone el artículo, sería mejor decir a un monte. Sin embargo, dice que subió a un monte determinado, sin decir el nombre. Con esto Mateo toma una tradición cultural del tiempo. En todas las culturas de aquella época, judías y paganas, el monte era el lugar de la presencia y manifestación de la divinidad. Los griegos tenían el monte Olimpo, los sirios tenían otros por el norte. Los judíos habían tenido el monte Sinaí y en la época de Jesús el monte Sión, donde estaba el templo, lugar de la presencia divina. Cuando Mateo dice el monte, con artículo, quiere señalar que Jesús sube a la esfera divina. Como Moisés subió al monte Sinaí, donde se verificaba la presencia de Dios. Jesús sube, pues, al lugar de Dios. Este paralelo indica que lo que va a suceder aquí es la proclamación del texto de la nueva alianza. Jesús va a sustituir el texto de Moisés por uno nuevo. Al ver la multitud, Jesús se distancia de ella. La multitud queda al pie del monte, pero no sube. No está preparada, no ha dado el paso necesario para integrarse en la nueva alianza. Los discípulos, en cambio, se acercaron a él, están con él en el monte. Los que han hecho el compromiso de dejarlo todo y seguirlo, esos entran con Jesús en la esfera divina. No sucede como en el Sinaí, donde solo Moisés pudo subir, y bajo pena de muerte nadie podía acercarse. Aquí los discípulos entran con Jesús en el lugar de Dios. Desde este lugar no va a ser Dios quien hable, como en el Sinaí, sino Jesús. Él sube al monte como el hombre Moisés, pero habla desde el monte como Dios. Es el hombre Dios. No hay un mediador. Jesús es todo al mismo tiempo, hombre y Dios.
Los discípulos están admitidos en esa esfera. Jesús tomó la palabra y empezó a enseñarles. Es una enseñanza, no una información. Información significa comunicar un conocimiento que no incide necesariamente sobre la vida del que lo escucha. Una enseñanza es un conocimiento que debe ser traducido en la vida del que lo escucha. Todo lo que sigue debe dar forma a la vida de los seguidores. Jesús empieza: dichosos los que eligen ser pobres, porque esos tienen a Dios por Rey. La traducción es la de la Nueva Biblia Española. Ordinariamente se traduce: dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El problema radica en el sentido de espíritu. ¿Qué significa el espíritu en Mateo? Es una palabra que pertenece a la antropología, a la concepción del hombre que tiene el evangelista. Para nosotros, que estamos influidos por la filosofía griega, especialmente por la de Platón, el espíritu es una parte del hombre. Lo identificaríamos con el alma, más o menos. Esta no es la antropología semítica. Según ella, el hombre presenta varios aspectos. No se distinguen partes, no hay un cuerpo y un alma unidos. El hombre es una unidad con varios aspectos. Así, el cuerpo es el hombre mismo, la persona en cuanto identificable y sujeto de acción y de comunicación. Hablan también de la psique, que significa el hombre en cuanto es un yo inteligente y libre. Lo mismo de la carne, el hombre en cuanto transitorio y mortal. Los tres aspectos son aspectos del hombre. Pero si el hombre tiene una acción exterior, una actividad externa, tiene además un mundo interior, lo que diríamos la interioridad del hombre. Para ellos, esta interioridad puede considerarse desde dos puntos de vista. Uno estático, la inteligencia, la voluntad y el sentimiento. Las convicciones permanentes, las actitudes que marcan la vida, los odios, los amores, el estado de vida, son opciones permanentes de la voluntad que pertenecen a la interioridad estática. También los sentimientos, antipatías, simpatías que no se mudan en un momento, todo eso es estático. Y este mundo interior permanente se llama en la cultura hebrea el corazón. Es un término que aparece también en las bienaventuranzas. Dichosos los limpios de corazón. Es la interioridad del hombre en cuanto permanente y duradera. En cambio, de la interioridad del hombre salen también actos, y también pueden ser actos de inteligencia, de voluntad o de sentimiento. El acto de inteligencia es, por ejemplo, la intuición, el darse cuenta de algo. El de la voluntad será una decisión, una opción que cambia la vida. Y el de sentimiento puede ser la pena o lástima sentida por alguna persona, algo momentáneo. Todo eso es dinámico. Es la interioridad activa y en el lenguaje de Mateo se llama el espíritu. Cuando aparece en la primera bienaventuranza, dichosos los pobres por el espíritu, significa por un acto de la interioridad. No puede significar los pobres de espíritu. Esta expresión ha sido interpretada de forma irónica como los medio tontos. Y de hecho decir que se tiene pobreza de espíritu significa que falta inteligencia. Pero aparte de esa interpretación irónica, lo que se suele entender de ordinario como pobres de espíritu son los que, aunque tengan dinero, interiormente están despegados del dinero. Pero eso no puede ser, porque espíritu no es nunca una disposición permanente, sino un acto de voluntad. Excluida esta interpretación, no queda más que otra. El espíritu significa un acto que procede del interior del hombre y que constituye pobre a la persona. ¿Qué acto puede ser? No de inteligencia, porque ésta conoce lo que ya existe, no inventa, no cambia la vida. Un acto de sentimiento es momentáneo, tampoco cambia la vida. Lo que cambia la vida es un acto de voluntad. Por lo tanto, la traducción debe ser:
Dichosos los pobres por decisión o por opción. El acto de voluntad que produce el cambio. Son los que se han hecho pobres por propia decisión. También se puede traducir de forma verbal, más elegante. Dichosos los que deciden ser pobres, los que optan por ser pobres, los que eligen ser pobres. Así que Jesús empieza a formular los nuevos mandamientos. Jesús los llama así, solo para oponerlos a los de Moisés. Aquellos terminaron, pertenecen al Antiguo Testamento. Ahora hay otra cosa, y al contrario de los de Moisés, donde aparecía la figura de un Dios impositivo, no matarás, no robarás, futuros imperativos, aquí no hay ni un solo imperativo. Es una nueva visión de Dios la que Jesús revela. No hay ninguna orden, solo una suave invitación. Dichosos los que eligen ser pobres. La palabra pobre, que significa indigencia y dependencia, tiene unas connotaciones negativas muy fuertes. ¿Cómo es que Jesús puede llamarlos dichosos? ¿Cómo al elegir ser pobre uno puede considerarse dichoso? Lo explica el segundo miembro de la bienaventuranza. Porque ellos tienen a Dios por rey. La traducción ordinaria era, porque de ellos es el reino de los cielos. El reino de los cielos es el reino de Dios, no tiene más secreto. Se dice que Mateo evita nombrar a Dios por reverencia. No es verdad, porque 3 veces en su evangelio, 2 en el capítulo 19 y 1 en el 22, aparece la frase el reino de Dios, con todas sus letras. Lo que pasa es que cuando habla a solo judíos, les habla del reino de Dios, aludiendo a aquella esperanza que tenían. Y en cambio, cuando el auditorio es más universal, entonces habla del reino de los cielos. Quizá porque los cielos, el cielo, cubre a la humanidad entera, y la expresión tiene así un sentido de universalidad. Como esta connotación no es sentida por nosotros, entonces da igual, y es mucho más claro traducir el reinado de Dios. Porque no se trata en realidad del reino, sino del reinado. Eso es lo que significa la palabra aramea y griega. Reinado, es decir, una actividad de Dios. Reino es el lugar donde Dios reina. España es un reino, en su territorio y sus habitantes. Lo que Mateo indica es la actividad de Dios, y ese es el reinado. Ahora estamos bajo el reinado de Juan Carlos I. Si fuera un rey no constitucional a la antigua, significaría que está gobernando. Ese es el reinado. Como Dios ejerce su gobierno sobre ellos, por eso los pobres voluntarios pueden llamarse felices, dichosos. La traducción sería, porque sobre ellos se ejerce el reinado de Dios. Pero en un texto tan lapidario como las bienaventuranzas hay que procurar que la traducción sea ágil y no pesada. Por eso hemos elegido el sentido activo, porque esos tienen a Dios por rey. Es Dios quien se está ocupando de ellos.